Hola, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida una vez más a este espacio virtual de didáctica general para abordar en esta ocasión lo que tiene que ver con las perspectivas y teorías pedagógicas y ciertos modelos didácticos de la enseñanza. Vamos a meternos de lleno ya con este tema para después poder profundizar en otra oportunidad los métodos didácticos musicales, ¿sí? Para poder llegar a los métodos didácticos musicales, primero tenemos que entender un poquito esta visión de la realidad que la podemos ver a través de las perspectivas pedagógicas y ciertos enfoques que se han propuesto. En este sentido, tenemos diversas perspectivas para analizar que, como les dije recién, son una visión de la realidad, una forma de interpretarla, para después pasar a las teorías pedagógicas, que ya son más bien una representación de leyes que tratan de explicar determinados fenómenos, para finalmente ir a la representación en modelos didácticos en función a la teoría práctica de esta perspectiva y estas teorías pedagógicas. Entonces, metámonos ya de lleno. Tenemos diversas perspectivas en las cuales podemos ahondar. La primera es la técnica, que tiene que ver con una forma cientificista que se basa en la aplicación de una técnica y una base científica. Esta busca lo que es la objetividad, es la generalización, se basa en los fenómenos observables, ¿sí? Y en lo que tiene que ver con la investigación, la podemos caratular como con un método cuantitativo. ¿Qué quiere decir? Que es todo lo que se puede cuantificar, todo lo que es a través del enfoque experiencial, y podemos ver que es a través de los instrumentos, a través de las normas, que nos permite acceder al saber. Entonces, dicho esto, sabemos que esta perspectiva básicamente está basada 100% en lo que uno puede ver y comprobar, ¿sí? Por otro lado, nos vamos a encontrar con la perspectiva práctica, que va a buscar una descripción y una comprensión de la acción didáctica en su contexto real. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros veíamos en la perspectiva el método cuantitativo, acá lo que se va a fijar la investigación es una metodología cualitativa fenomenológica. Acá lo que se va a buscar es qué es lo que está pasando en determinado lugar particular. Y si lo pensamos en términos de enseñanza, esta perspectiva práctica en lo que se basa, perdón, es en comprender en lo que pasa en el aula. Por eso es fenomenológica, ¿sí? A través de lo que yo puedo vivenciar, puedo buscar, describir y comprender lo que está sucediendo, ¿sí? Fíjense que tiene como su gran diferencia con la perspectiva técnica. Y acá nos vamos a encontrar también con lo que tiene que ver con la perspectiva sociocrítica, ¿sí? Que acá lo que va a destacar el componente ideológico, y va a ver cómo interviene en lo que es la enseñanza, la realidad social y la autonomía como meta. ¿Qué quiere decir? Que acá no se basa tanto en lo que se enseña o en lo que se aprende, sino que acá se basa más en lo social, ¿no? Por eso este término de sociocrítico. Acá el currículum lo que va a buscar es el cambio social, es una transformación. Van a haber docentes que van a generar teorías a través de la investigación participativa, y acá también podemos hablar de una metodología cualitativa en cuanto a lo que se busca describir, pero no tanto en lo fenomenológico, sino a través de la investigación-acción, que es a través de la intervención, ¿sí? De la participación directa. Entonces, esta perspectiva se duda de valores universales. Lo que quiere decir es que no todos los procesos sociales de socialización van a ser iguales, por ende, eh, el papel activo, como quien dice, que tiene el alumno, este papel colaborativo, va a ser siempre distinto en determinada situación. Por eso, si ustedes de a poquito van comparando las perspectivas, van a ir identificando cuál es el rol de los estudiantes o de las estudiantes y el de los docentes, las docentes, y cómo cada perspectiva va
viendo, entendiendo la realidad de determinada manera. Después vamos a pasar a una perspectiva emergente que tiene que ver más con una profesionalidad y con una indagación. Acá también el foco va a estar puesto en el alumno, va a estar puesto en el aprendizaje, pero esta va a estar puesto en el aprender a aprender, el metaaprendizaje, como quien dice. Entonces, a través del diálogo, a través de la creatividad, a través del contexto, de lo que está pasando afuera, en el entorno, eso le va a dar una gran importancia a lo que está sucediendo acá y ahora, en este momento de enseñanza, como lo que estaría pasando ahora. Entonces acá lo que se busca es ver una ecoformación y ver una transdisciplinariedad que esté basada en que los campos disciplinares puedan cruzarse unos con otros, como quien dice música y matemática, lengua y literatura, con educación física, etc. Entonces acá también lo que está puesto el foco es en la interculturalidad, basada en esta cuestión diversa de sujetos que hay en la educación, en las instituciones educativas, y bueno, y justamente en esta ecoformación de buscar la mejor forma posible de atender todas las diversidades. ¿Sí? Como habrán visto, estas perspectivas difieren mucho unas de otras, y seguramente ustedes van a encontrar algunas similitudes y diferencias, pero yo creo que más similitudes con las teorías. Porque no se olviden que las perspectivas pedagógicas son una forma de ver, entender el mundo, y las teorías están basadas en leyes para explicar fenómenos. Entonces nosotros acá nos vamos a encontrar con diversas teorías que son muy parecidas a las perspectivas, pero con otros enfoques que también son similares, insisto, porque no es que está la teoría eh, desligada de la perspectiva, sino que justamente van de la mano. Y acá nos vamos a encontrar con la teoría tradicional, con la teoría activista, con la humanista, con la transdisciplinariedad, como les nombré antes, y como también les nombré la ecoformación. Entonces, siguiendo un poco, recuerden la perspectiva técnica, la primera, a ver en qué se parece o difiere de la teoría tradicional, donde en esta teoría está puesto al maestro en la base de la enseñanza. Es un ejemplo a seguir, a obedecer. Esta escuela moderna de hace 500 años nació con el docente como un ejemplo a través del castigo, todo unidireccional, no había participación del alumno, todo se trabajaba en base a los libros, el libro tenía el saber y el libro es el santo grial, como quien dice, ¿no? Es una transmisión verbal igual para todos y para todas. Acá no hay diversidad, acá no hay ecoformación, acá no hay nada. Es lo que dice el libro y lo que dice el profesor o la profesora. Es rígida y es resistente en la innovación. Por eso el nombre de teoría tradicional. Entonces la pregunta es, ¿se parece? ¿Tiene aspectos de la perspectiva técnica? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Yo les nombraba recién que teníamos la teoría tradicional, pero también tenemos la teoría activista, que es la de la escuela nueva. Y habrán escuchado hablar en algún momento de la escuela nueva, esta cuestión de reaccionaria a la tradicional, ¿no? Esta escuela tradicional evidentemente tuvo mucho rechazo de algunos sectores de la sociedad y empezaron a ver que el alumno necesitaba tener su centralidad, como no estaba sucediendo en la teoría tradicional. Entonces acaba a partir de las necesidades y de los intereses de los alumnos, y lo más importante acá es la experiencia que tiene el propio alumno, la propia alumna, es la que le va a dar significado a la construcción de sus aprendizajes. Entonces acá el docente o la docente deja el campo abierto para que el alumno investigue, explore y vaya construyendo su propio camino, ¿sí? Entonces, acá la actividad va a estar como un método predominante y yo me animaría a decir que hay una especie de cuestión autodidacta, ¿no? Esta cuestión de que el alumno se autoeduca, la alumna se autoeduca. Esto no quiero decir que la teoría tradicional va de la mano con la perspectiva técnica y la teoría activista va con la perspectiva práctica. No, simplemente que, como les dije recién, es una representación de leyes que se basan para explicar determinados fenómenos observables, identificables,
seguramente tienen su correlato con algunas de las perspectivas vistas antes. Pasamos ahora a la teoría humanista, y no quiero decir que la teoría humanista va de la mano con las perspectivas sociocríticas, pero tiene que ver, ¿no? Y acá lo que importa es poder ayudar a los estudiantes, a las estudiantes a convertirse en persona. Acá lo que importa, valga la redundancia de la palabra humanista, el desarrollo humano. Considerar a la persona en primer lugar y a través del conocimiento y de la educación lograr la mayor potencialidad humana de los sujetos. Ustedes seguramente podrán, si habrán visto en algún momento lo que tiene que ver con los enfoques, tal vez seguramente les haga acordar esto al enfoque liberador, un poco a Freire y sus ideales, ¿no? La formación como derecho, este deseo de saber, este derecho de la democratización de la educación. Y acá los valores, las emociones, la libertad, todo tiene que estar a través de un educador o una educadora que facilite el acceso a este conocimiento a través de considerar al sujeto ante todo como una persona, con derechos, con necesidades, con singularidades, etc. Después vamos a tener otra teoría muy interesante, desde mi punto de vista, que tiene que ver con la teoría de la transdisciplinariedad, que tiene que ver con la unidad del conocimiento frente a una asignatura para poder construir significado realmente significativo. Valga la redundancia, sí, poder conseguir, poder lograr aprendizajes significativos a través de las unidades del conocimiento integradas. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Me está diciendo que a través de los conocimientos, que una persona, un alumno, una alumna, a través de los diversos conocimientos que pueda adquirir de diferentes campos del saber, adquiere un nivel superior. Pero acá lo que me está diciendo es buscar lo siguiente: la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la pluridisciplinariedad. Que dicho de otro modo, lo que está buscando es integrar los diferentes campos del saber a través de una forma de enseñar en la que se integren los conocimientos técnicos, procedimentales, actitudinales, etcétera, etcétera, de diversos lenguajes, de diversos campos del saber, para lograr justamente un nivel superior. Entonces, esta teoría me parece súper interesante porque eh, seguramente la vamos a poder ver desarrollada o pensada en alguno de los modelos que se van a plantear a continuación. Y para finalizar estas teorías, me parece importante hablar de la teoría de la ecoformación, que acá seguramente se acuerdan algunos y algunas de Pestalozzi, pero acá lo que va a mostrar, básicamente, valga entender lo que dice la palabra eco, de una educación que tenga en cuenta el medio ambiente, ¿sí? En julio de 2021, no sé si sabían, salió la ley de educación integral, la ley de educación, eh, la ley de educación ambiental integral, disculpen, ahí está, ley de educación ambiental integral acá en junio del 2021, que promueve y amplía algunos de los artículos que ya tenían, le daban pertinencia a la educación medioambiental de la Ley de Educación Nacional 26206. Lo que hace esta ley es darle como más pertinencia a diferentes aspectos que tienen que ver al desarrollo íntegro de los estudiantes y de las estudiantes en función a su compromiso medioambiental, ¿sí? Entonces acá seguramente van a aparecer las 5 Rs ecológicas, las 6 Rs ecológicas, las 9 Rs ecológicas, cada vez tenemos más R ecológica. Bienvenidas sean para poder potenciar una educación un poco más sustentable. Entonces acá lo que recuerda un poco Rousseau era cuando decía que el estudiante tiene que tener en cuenta su hábitat, ¿no? Como el lugar y su compromiso y su responsabilidad para con el medio del cual es parte. Entonces, esta ecoformación también forma parte de estas teorías de las que les vengo hablando, porque justamente a través de estas teorías podemos pensarnos como diferentes formas de la educación. Entonces, cerrando esta primera parte de las perspectivas y de los modelos, recuerden que son visiones de la realidad y después leyes para poder explicarlas, para poder representarlas.
Pero ahora lo que yo me voy a encontrar son con los modelos didácticos. Y estos modelos van a ser una representación abstracta de la realidad a través de las relaciones. ¿Y por qué van a ser modelos didácticos y no pedagógicos? Porque acá va a estar relativo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, estos modelos didácticos van a permitir explicar estos procesos de enseñanza-aprendizaje para después facilitar su análisis. Y estos van a mediar entre la teoría y la práctica. Entonces, seguramente acá encontremos también algunos nexos con las teorías y las perspectivas pedagógicas. Entonces, vamos a ver los modelos tradicional transmisivo, vamos a ver el tecnológico, el comunicativo, el constructivista y el colaborativo. ¿Sí? En este modelo tradicional transmisivo, que seguramente algunas cosas ya les empiecen a hacer eco de lo que estuvimos o lo que les estuve presentando anteriormente, tiene que ver con esta cuestión de la teoría tradicional también, ¿no? El modelo tradicional transmitivo, didáctico, tiene que ver con esta cuestión memorística, esta cuestión de la repetición, esta cuestión de la bajada de línea directa, unidireccional del docente o de la docente, y que, como les decía, en la teoría tradicional, acá el docente o la docente va a ser un modelo a imitar, es un ejemplo a seguir, esta transmisión verbal va a ser igual para todos y acá hay como una especie de resistencia, resistencia y resistencia a la innovación. Por eso la palabra tradicional. Así que me gustaría que ustedes mismos y mismas vayan haciendo estas comparaciones con las perspectivas y las teorías, porque van a ver que hay muchas formas de encontrar relaciones. Pero no se olviden que estos modelos lo que están haciendo es representar de manera práctica estas perspectivas y teorías, ¿no? En este modelo tecnológico, por ejemplo, vamos a encontrar que hay un sistema de transmisión eficiente a través de medios y estrategias bien delimitadas, ¿no? Esto va a estar más vinculado al conductismo, va a estar más vinculado a una enseñanza programada y acá lo que se va a perseguir es un poco más la eficacia, ¿sí? Acá los medios no van a ser el fin, pero sí tienen una capacidad didáctica de transmisión. Entonces, si yo por un lado tengo la transmisión directa del modelo tradicional transmisivo, lo que tengo en el modelo tecnológico es justamente la tecnología a disposición a través de un estímulo-respuesta, por eso habla de conductismo, para poder buscar determinada reacción, como quien dice, ¿no? Entonces piénselo en ejemplos prácticos, como quien dice aprender a atarse los cordones, un niño, una niña, aprender a tocar un pasaje complicado con la guitarra, aprender a hacer determinada respiración en un momento del canto, bueno, todas estas cuestiones que se hacen a través de ciertos estímulos y respuesta que busca un poco este modelo tecnológico. Y después nos vamos a encontrar con el comunicativo, que como bien lo dice la palabra, acá lo que va a darle tremendamente importancia a este modelo es a la comunicación, al entrar en contacto para poder enviar y recibir información, y que esta comunicación va a funcionar como un sistema de interacciones entre docentes y entre estudiantes. Y acá lo que le va a dar le da importancia, perdón, este modelo es al tipo de comunicación que se da, de qué manera, si es informativa unidireccional, solamente yo envío un mensaje y se recibe, si va a ser interactivo, donde va a haber un cambio de roles, donde los estudiantes puedan dar sus opiniones y yo tomarlos, o algo que me parece que estamos más acostumbrados y acostumbradas, que tiene que ver con este método o forma mixta, que es el ida y vuelta, ¿no? Esta cuestión de la retroalimentación. También el modelo comunicativo está puesto como un modelo didáctico justamente por esta cuestión de la enseñanza y del aprendizaje que podemos encontrar en autores como Silvina Bills o como Mariano Palamidesi cuando nos hablan en sus apartados de la enseñanza-aprendizaje la importancia que es la comunicación y lo que yo comunico sin decir, mi postura, mis miradas, mi forma de pararme, mis gestos, ¿no? Que eso también comunica y comunica mucho, cómo muevo las manos en este momento. Eh, Seguramente yo esté comunicando un montón de cosas que van más allá de la palabra hablada, ¿sí? No me quiero ir por las ramas, ahora me quiero meter con un modelo que considero que es uno de los más
vanguardistas de los que venimos hablando y considero que son los que más están, eh, no sé, no quiero decirle activos, pero por los que más se pelea en términos de potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen que ver con el modelo constructivista, como ya seguramente han escuchado hablar de Piaget, de Vygotsky, etcétera, que está basado en el aprendizaje, ¿no? Y considera al conocimiento en función a cómo el sujeto crea significados a través de la experiencia. Experiencia. ¿En qué momento de la clase de hoy hablamos de experiencia? Se los dejo ahí picando para que recapitulen un poco las perspectivas y las teorías. Entonces, acá, a través de la experiencia, a través del contacto que yo tengo con el medio, voy a crear nuevas estructuras y resignificaciones. Y es un poco esta tarea del rol docente, por eso el constructivismo tiene esta cuestión innovadora y vanguardista, porque el estudiante me puede traer determinada información que vio de un medio de comunicación a la escuela y yo como docente la voy a reelaborar, la voy a poner en tensión, la voy a problematizar, se la voy a devolver al estudiante para que él la reelabore. Entonces tal vez todos estos procesos que se dan de la experiencia y del contacto con el medio adquiere como real importancia en el sujeto de cómo en su experiencia misma puede ir como modificando un poco sus estructuras. Y esto va un poco de la mano de la corriente pedagógica cognitivista, que es crear significados en esta actividad mental, ¿no? No me quiero ir tanto por las ramas, pero cognitivismo, constructivismo van de la mano, por eso, bueno, justamente yo les hablé de Piaget y de Vygotsky a su momento. Entonces, en su momento, acá el conocimiento no viene de la percepción de la realidad, ¿no? Acá el conocimiento viene, como les dije recién, cómo construye cada una su experiencia, cómo da su experiencia, cómo se enfrenta a una determinada situación y cuáles son sus interpretaciones personales, ¿no? Y esto va a estar basado íntegramente recuerden mucho esto, íntegramente en la experiencia y la interacción que hay con el medio. ¿Sí? Si yo no tengo experiencia o interacción con el medio, no estoy hablando del modelo constructivista. Entonces, el conocimiento del mundo exterior a través de la experiencia es el que va a modificar estos esquemas innatos que tenemos con nosotros mismos y mismas. Entonces, me parece interesante que ustedes puedan fijarse si en este modelo constructivista hay cosas o no hay cosas de los modelos anteriores o de las teorías y las perspectivas, ¿no? Acuérdense que el constructivismo tiene el conocimiento que nos viene del mundo exterior por la experiencia que modifica los esquemas innatos, como les decía recién. Entonces acá el docente tiene un rol, considero yo, fundamental en cómo generar, de qué manera generar esas experiencias. Es acá donde la didáctica para mí juega un rol maravilloso para poder favorecer justamente esto que nos habla el constructivismo. Así que considero que este modelo lo tenemos que tener sumamente presente como un eje central al pensar métodos didácticos musicales más adelante. También el modelo comunicativo, seguramente, o el modelo colaborativo del que no les hablé, pero del modelo colaborativo habla un poco de esto valga la redundancia, ¿no? De la colaboración, de ponerme en el lugar del otro, de trabajar en equipo para lograr un bien común, esta cuestión de la no competitividad, del trabajo en grupo, de objetivos para todos y para todas, esta cuestión de que se puedan linkear y ligar el liderazgo, la comunicación, la responsabilidad, el compromiso, la pertenencia a un grupo, y bueno, todo lo que hace a la colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, traten de ver ustedes en estos modelos que yo les presenté hoy, lo comunicativo, lo participativo, lo colaborativo, el constructivismo, ¿no? Lo tecnológico, ¿no? Los dispositivos no electrónicos, sino la tecnología en sí, como puede ser un lápiz y papel, o también el modelo tradicional, a veces estas cuestiones teóricas que son necesarias. Bueno, un poco lo que yo quise hacer hoy es presentarles las perspectivas y las teorías pedagógicas
que después son representadas en estos modelos didácticos, que nos van a permitir a través de este marco teórico entender los porqué y los fundamentos de los métodos didácticos musicales. Pero hasta acá me gustaría llegar en esta oportunidad. Espero que les haya servido toda esta, digamos, como este viaje bastante rapidito, pero sintético y al punto de lo que son las perspectivas, las teorías pedagógicas y los modelos didácticos de enseñanza. Hasta la próxima.